Hola, mi nombre es Miguel Trenco y esto es Respiración Funcional. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del CO2. Si yo os pregunto qué es más importante, el oxígeno o el CO2, probablemente la mayoría de vosotros me contestará que el oxígeno, pero en realidad no. El más importante para la respiración es el CO2. ¿Por qué? Pues porque el CO2 controla el pH en la sangre. Como sabéis, el pH debe estar en equilibrio. Un pH en equilibrio está en torno a un 7,35. En el momento que el pH se desregula, puede ser o demasiado alcalino o demasiado ácido. En esos casos entramos directamente en enfermedad. Nuestro sistema inmunológico, nuestras células que se dedican todo el día a hacer trabajos internos y reparar, son incapaces de recargar el sistema, de modo que entramos en enfermedad. Por tanto, el CO2 es de absoluta importancia, de importancia capital, para, contribuir a que el sistema funcione perfectamente. Vamos a hablar hoy del CO2 brevemente, porque si no el vídeo la verdad es que se nos haría muy largo. Vamos a ir hablando del CO2 poco a poco en varios vídeos para que vayáis entendiendo la profundidad que tiene el CO2, la importancia, porque esta es la base fundamental para entender lo que será una respiración funcional, una respiración armónica, una respiración equilibrada hacia donde queremos ir nosotros, ¿no? Queremos no tener aumentar un nivel de CO2 excesivo, queremos simplemente tener un CO2 equilibrado en el cuerpo. ¿El CO2 de qué se encarga? Primero, vamos a hablar de lo que es el CO2. Realmente el CO2 viene de lo que comemos, es decir, de la combustión entre las grasas y los carbohidratos en el cuerpo. Se produce una combustión y de ahí se genera el CO2 en el cuerpo. Este CO2 viaja desde de los tejidos, de las venas, de las arterias, hasta directamente hacia las células, ¿no? Hacia la sangre. El oxígeno lo hace de diferente forma, lo hace desde los pulmones hacia la sangre. Es decir, aquí vemos que el sistema funciona de dos formas distintas. Uno viaja en un sentido y el CO2 viaja en otro sentido. Bien, ¿qué ocurre cuando nosotros respiramos? Pues cuando nosotros, por ejemplo, estamos respirando mal, de forma disfuncional, a través de la boca y respiramos mucha cantidad de oxígeno, lo que estamos haciendo es hiperventilarnos. Hiperventilarse significa tener más oxígeno que el equilibrio interno del sistema necesita. ¿Por qué? Porque, si os digo que en el ambiente, en el aire, hay un 21% de oxígeno, el cual nosotros inhalamos, exhalamos un 16% de oxígeno y solamente un cuarto del oxígeno inhalado es el que retenemos en el cuerpo. Con lo cual, el gasto energético que produce el cuerpo es enorme para realmente inyectar, o sea, de todo ese trabajo que hace de inhalación y exhalación, al final la eficiencia que va a ir hacia las células y hacia los tejidos solo va a ser un porcentaje mínimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues debemos de intentar que el sistema esté lo más equilibrado posible, que haga el menos gasto posible energético interno, porque a medida que el sistema haga mucho menos gasto energético, nos vamos a sentir infinitamente mejor, porque lo que hará es realmente equilibrarse, que es lo que necesitan todos los seres vivos, ¿no? Necesita estar en armonía, necesita estar equilibrados, necesita estar regulados. El CO2 lo que hará, aparte de monitorizar todo el sistema, en nuestro pH, equilibrarnos siempre el pH y crearnos una base inmunológica súper eficiente, lo que hará es termorregular también todo el sistema, todo el metabolismo, hacer que cada órgano, cada fluido, cada parte de nuestro cuerpo funcione a la perfección. Sobre todo va a impedir que sentamos frío en las extremidades. Esa sensación de frío, que tienes las manos congeladas, los pies, que te falta la circulación sanguínea, no llega a todas las partes del cuerpo, se acabará. Porque el CO2, cuando creamos una eficiencia de CO2 en nuestro cuerpo, una eficiencia correcta, el CO2 lo que hace, en esencia, es viaja, como hemos dicho, a través de las arterias y las venas. Cuando aparecen las moléculas de oxígeno, lo que hace es capturarlas. Las captura
y las lanza hacia los tejidos, hacia el plasma y hacia la sangre. A las células, cuando llega a las células, lo que hace es, junto al oxígeno, inyectar una mayor eficiencia de oxígeno a las mitocondrias y a las células, con lo cual el nivel energético aumenta considerablemente y nuestro cuerpo entra en equilibrio. Esto es lo que se llama efecto Bohr. Si queréis saber más, ya lo explicaré en un vídeo detalladamente. Es absolutamente científico, ¿vale?, lo que estoy explicando. Pero, bueno, vamos a hacerlo mucho más simple. Y para que lo entendáis, es cuando nosotros tenemos un exceso de oxígeno, es decir, estamos respirando en exceso, lo que hará el sistema es bajar nuestro nivel de CO2. Se genera una presión al haber una disminución de CO2 y una proporción más elevada de oxígeno, al cual nosotros estamos inhalando mucho, se genera presión del CO2 y entonces en el sistema se produce una contracción, un espasmo. La médula lanza una información en milésimas de segundos al cerebro y el cerebro lo que hace es ejecutar la orden de que nuestro diafragma se vuelva a contraer para generar una nueva inspiración, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues a medida que nosotros respiramos más intenso va a ser nuestra respiración. Y a su vez, más cantidad de oxígeno vamos a inhalar, pero no va a ir a ninguna parte. Esto tiene que quedar perfectamente claro. No por respirar más vamos a tener mayor cantidad de oxígeno. Esto es lo que decía en el primero o segundo vídeo cuando explicaba ese tópico que existe. Respira profundo, respira fuerte. No, es todo lo contrario. No hay que hacerlo. Precisamente lo que queremos es crear una eficiencia. Y para crear una eficiencia no debemos respirar en exceso. ¿Por qué? Porque si no el CO2 será incapaz de capturar esas moléculas. Nuestra proporción de CO2 bajará. Y cuando nuestro nivel de CO2 sea bajo, nuestro nivel de oxígeno en las células será inferior, no será superior. Si, por ejemplo, algunos de vosotros sabéis un poco de qué va el método de Wim Hof, ¿vale? Yo soy experto también en Wim Hof. Y Wim Hof, desde el punto de vista del aumento del nivel del CO2, es exponencial, porque lo que hacen son retenciones muy fuertes, muy fuertes, y entonces se produce una hiperventilación masiva, y lo que hace es, de repente, hacer una retención muy larga para que el nivel de CO2 aumente considerablemente. Entonces, lanzar directamente, de forma rápida, una orden al sistema y que el sistema sea capaz de termorregularse, fisiológicamente hablando, y que le permita pues estar en el frío. Eso explica pues la cantidad de récords que tiene relacionados con el frío, con el hielo. Wim Hof, que de hecho si veis Instagram, pues la verdad es que tiene bastantes cosas publicadas y hoy en día pues hay una corriente de mucha gente que está siguiendo el sistema de Wim Hof. Bien, lo único que os puedo decir es que realmente lo que necesitamos es un sistema en equilibrio. Nosotros no podemos estar hiperventilándonos para luego subir el nivel de CO2 de repente drásticamente, porque no podemos hacerlo las 24 horas del día ni la noche. Eso crea una disfunción en el sistema enorme. El cuerpo, y ya iréis viendo a medida que vayáis cogiendo experiencia en esto, necesita una armonía, una tranquilidad. La respiración conecta mucho el sistema nervioso. El sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, que tiene dos partes. La parte simpática, que es cuando yo estoy ahora, simpático, me encuentro despejado, y la parte parasimpática, que es cuando yo empiezo a relajarme, quiero hacer meditación, o bien que estoy a punto de irme a la cama, entras en un estado de relax. Lo que activa esto realmente es una proporción adecuada de CO2. Si mi nivel de CO2 es bajo, sentiré estrés. Sentiré estrés porque aceleraré ese proceso de demanda de oxígeno y de intensidad.
en la carga de oxígeno, con lo cual mi nivel de CO2 será muy bajo y tendré la sensación inmediata de volver a respirar. Cuando hablamos de efectividad en la respiración, hablamos de inhalar, exhalar y a continuación, de forma natural, se creará una pequeña pausa. Es como si dijéramos una cadencia natural en el sistema. No estamos hablando de picos, ¿vale? Estamos hablando de armonía, como el ser que tengo aquí al lado. Tendrá aproximadamente unos 1500 años, una olivera fantástica. Yo os invito que, los que no la conozcáis, que vengáis a verla. Se llama La Morruda y está en el término de Segorbe. Es una auténtica maravilla. Este árbol está en armonía tantos años porque mantiene un equilibrio fisiológico, al igual que el tejo que presenté en otro vídeo. Nosotros debemos ser igual. Realmente, si pretendemos que nuestra fisiología funcione con eficiencia máxima, necesitamos crear una armonía en el sistema. No podemos crear una desarmonía. No podemos crear algo a la fuerza. El sistema se autorregula correctamente, pero también es capaz de autorregularse incorrectamente, pero siempre con una disfuncionalidad. Y cuando existe una disfuncionalidad, tarde o temprano, las células se ven incapaces de recuperar el sistema o bien de reparar. Y ahí es cuando se manifiesta la enfermedad. De distinta forma. Hay múltiples tipos de enfermedades relacionadas con la respiración. Como ya expliqué en el primer vídeo de introducción, la respiración representa el 70% del peso en la salud. El 30% restante tiene que ver con ejercicio físico, tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con el estilo de vida que tengamos, con el medio ambiente, si hay contaminación en el ambiente, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es el primer ejercicio de retención, pero de retención consciente, el cual nos va a conducir y nos va a llevar hacia una respiración funcional. Esto no se trata de una competición, se trata exclusivamente de forma consciente, tomar aire, tirar aire, exhalar el aire, ocluimos los orificios y contamos. Contamos lo que podemos aguantar sin respirar, sin tomar aire y exhalar. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Debemos de ser muy sutiles y notar cuándo se produce un pequeño espasmo. Primero aparecerá un pequeño espasmo aquí en la parte superior del pecho y luego en el diafragma, en la parte abdominal, sobre todo en la parte abdominal. Cuando se produce una ligera contracción, en ese momento tenemos que volver a inhalar. Pero inhalaremos de forma muy suave y tranquila. Porque si por el contrario, cuando volvemos a tomar aire después de la retención, lo tomamos de fuerte, o sea, eso quiere decir que nos hemos pasado con la retención. Esto no es una competición y la equivocación sería que intentarais hacer una retención más de lo que os corresponde a vuestra fisiología. Porque este ejercicio nos va a indicar de manera clara cómo está nuestra fisiología interna. Sin lugar a dudas. Habrá gente que pueda retener 10 segundos. Si retienes menos de 10 segundos, tendrás que ir muy poco a poco con esto. Eso indica, de alguna manera, una manifestación de enfermedad. De algún tipo de disfunción en el sistema manifiesta. De 10 a 20 segundos, el sistema hay que vigilarlo y está para ajustar. De 20 a 30 segundos, el sistema está un poquito mejor, pero requiere mucho trabajo, porque a la mínima habrán constipados, pueden haber ronquidos, pueden haber apneas, pueden haber muchas cosas. Y a partir de 40 segundos hacia adelante, el sistema puede entrar en una normalización. Hay que seguir trabajándolo eficientemente. Vamos a empezar a respirar. Tomamos aire, exhalamos, más largo siempre y suave.
he acortado mucho la retención por el vídeo. Lo único que tenéis que tener en cuenta en esto, realmente, es que cada uno va a tener una capacidad fisiológica. Con lo cual, cuando volváis a respirar, tiene que ser de forma suave otra vez. Si os notáis agitados después de la retención, quiere decir que lo habéis hecho incorrectamente. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir explicando muchísimas cosas. Voy a subir muchísimo contenido. En el blog voy a explicar toda la base científica, porque obviamente en los vídeos no puedo, no me da tiempo y sería enrollarse mucho. Entonces, vais a tener toda la información para que vosotros, poco a poco, vayáis trabajando cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que me digáis decir, por favor, en las notas del vídeo podéis poner lo que os apetezca, cualquier aclaración, lo que os resulte interesante saber y de momento no sabéis, cualquier cosa, ¿vale? Que estaré encantado de responderos. Muchísimas gracias y espero que sigamos viéndonos. Un saludo.